Para entender la historia es necesario no estudiar solamente a grandes personajes, líderes, grandes figuras, la gente que tiene nombre de calle. La historia es colectiva y por lo tanto es también fundamental estudiar al mundo popular, a las multitudes. Hola, buenas. ¿Cómo andan? Hoy vamos a hablar de la Guerra de la Triple Alianza, ese conflicto tan tremendo que ocurrió entre Argentina, Brasil y Uruguay contra Paraguay. También acá lo llamamos Guerra del Paraguay, entre 1864 y 1870. Y nos vamos a centrar sobre todo en la cuestión de las multitudes argentinas. Es decir, vamos a hacer un resumen muy breve de la guerra para después centrarnos en el papel de las multitudes en el conflicto, ¿no? Bueno, empecemos entonces haciendo un recordatorio muy breve de qué pasó, o sea, por qué hubo una guerra y qué pasó en esa guerra. ¿Por qué hubo una guerra de la Triple Alianza? Bueno, en realidad empezó con una guerra civil en Uruguay. En esa época no se hablaba de uruguayos, sino de orientales. Y comenzó porque ahí gobernaba Bernardo Berro, que había sido del Partido Blanco. Y los blancos, que eran un viejo partido ya en Uruguay, tenían una oposición que eran los colorados, ¿sí? Los colorados eran aliados del gobierno argentino, en ese momento encabezado por el liberal Bartolomé Mitre, y los brasileños, también eran aliados de los liberales. Colorados uruguayos, brasileños y argentinos liberales eran una alianza. Los blancos se llevaban muy bien con los federales argentinos, los blancos uruguayos, ¿sí? Pero los federales argentinos ya no estaban en el poder. Y entonces, para tener algún balance contra Brasil y el gobierno argentino, los blancos buscaron la alianza de Paraguay. A Paraguay le venía bien porque necesitaba también una salida al Atlántico que no fuera a Buenos Aires, y así se armó un juego de alianzas. Y ese juego de alianzas llevó a la guerra. ¿Cómo se llega a la guerra? Bueno, los colorados organizaron un levantamiento que fue apoyado por Mitre, ¿no?, el presidente argentino, con dinero y activamente con tropas brasileñas que invaden Uruguay para apoyar a los colorados. Ante ese hecho, ante esa invasión, el presidente de Paraguay, que se llamaba Francisco Solano López, decide intervenir a favor de los uruguayos, porque estaban aliados del gobierno uruguayo, y le declara la guerra a Brasil, ¿sí?, en noviembre de 1864. Pero claro, para que Paraguay pueda llegar a Uruguay tiene que pasar por Argentina. Entonces, López, el presidente paraguayo, le pide autorización al gobierno argentino para cruzar por territorio argentino. Y Argentina le dice que no, que es neutral. Entonces López le declara la guerra a Argentina e invade la provincia de Corrientes. Y ahí empieza la guerra. Solano López le declara la guerra a la Argentina y Brasil sale en apoyo de la Argentina, más que nada para que no haya un desequilibrio de poder. Por eso se declara la guerra de la Triple Alianza, que era Argentina, Brasil y Uruguay en contra de Paraguay. Vamos a hablar entonces de qué ocurrió en la guerra. Digamos, hubo 4 etapas diferentes. Usamos esta imagen de Cándido López, uno de los combatientes en la guerra. Después voy a hablar de él porque muestra un campamento argentino y esto nos permite un poco hablar de las distintas etapas de la guerra. ¿Cuáles fueron las 4 etapas del conflicto? ¿Sí? La primera fue la invasión paraguaya de la provincia de Corrientes y del sur de Brasil, ¿sí?, del Mato Grosso. Ahí fueron rechazados y tuvieron que volver hacia su territorio. Ahí empezó la segunda etapa de la guerra, que fue durante el año 1866, cuando los aliados invadieron Paraguay. Y solo en el sur paraguayo se libraron un montón de batallas muy sangrientas, muy terribles, que no permitieron que nadie se impusiera. Digamos, los dos quedaron casi empatados, pero con Paraguay en desventaja porque perdió buena parte de su ejército. La tercera etapa empezó después de una larga reorganización que duró más de un año, cuando los aliados, desde fines de 1868, pudieron rodear las defensas paraguayas y finalmente capturar la capital paraguaya, que era Asunción. Muchos pensaron que ahí terminaba la guerra, pero la resistencia paraguaya continuó y el presidente López se fue con un ejército, o lo que le quedaba de ejército, hacia el norte. Y la última etapa fue una persecución de López
en una parte de la guerra que tuvo una serie de matanzas muy famosas y muy terribles y que terminó finalmente con la muerte de López en Cerro Corá en marzo de 1870, después de un gran baño de sangre, donde además de morir un montón de gente por las batallas y las masacres, digamos, murió mucha gente por enfermedades, ¿sí? La guerra fue una destrucción total. Sí. En el transcurso de la guerra, ¿hubo algún intento, por lo menos por parte de alguno de los dos bandos, de que haya paz? Y en ese momento, digamos, en 1866, hubo un intento, claro, de Solano López de negociar con Argentina y Uruguay, básicamente con Mitre, que ellos se retiraran y que él quería seguir la guerra solo contra Brasil. Pero el tratado de la Triple Alianza que habían firmado los tres países, y a eso adujo Mitre, no les permitía a ninguno negociar por separado, y entonces no paró. Y si bien hubo intentos de mediaciones internacionales y de parar en algún momento, nunca se detuvo, y sobre todo el emperador brasileño tenía una obsesión con que solo podía terminar cuando cayera Solano López, y como siguió resistiendo muchos años, la guerra se fue alargando y se convirtió en ese gran desastre humanitario, ¿no? Este museo se creó en 1890, 20 años después de que termina la guerra, y el fundador y primer director del museo, que se llamaba Carranza, unos años después, cuando el museo se mudó a esta casa, decidió que convocar a excombatientes de la guerra, porque los consideraba historia viva, para que fueran los guardianes de sala, los primeros guardianes de sala que existieron en este museo. Esto es solo una pequeña vitrina comparado con todo lo que tiene el museo sobre este periodo. Por ejemplo, esa hacha de zapadores, hay una foto de ellos que son los que abrían las defensas enemigas, ¿no? los que permitían avanzar entre las trincheras, ir rompiendo las defensas, o un sable que se usó en la batalla de Curupaití por parte de uno de los oficiales, o un gorro de un oficial que murió en Curupaití, que fue ese gran desastre para los aliados. Y una escarapela paraguaya para premiar a mujeres paraguayas que habían hecho un esfuerzo para la guerra, que es extraño que haya quedado todavía acá, porque en realidad este museo tenía muchos trofeos de guerra paraguayos capturados a Paraguay en la guerra, pero en el segundo gobierno de Perón se le devolvieron a Paraguay casi todos. También es interesante ese lanzaseñales, ese morterito, porque nos habla un poco de la modernización de las armas que hubo también durante la guerra y que aumentó mucho la mortalidad. Como detalle nos queda un baúl que perteneció a Elisa Lynch, que era una irlandesa que era la compañera de Solano López, y que, bueno, uno de sus hijos, al igual que su marido, o sea, su pareja, murieron en el conflicto, y después ella se exilió. Sí. Profe, con esta guerra, Solano López se vio acorralado por Argentina, Uruguay y Brasil. ¿No pidió alianzas en otros países, ya fuera Chile, Bolivia, Perú, los países limítrofes que habían acá en América del Sur? Bueno, efectivamente Paraguay hizo de todo para ganar la guerra, pero también para conseguir apoyos internacionales o para conseguir una paz o algún tipo de ayuda. Nada se consiguió. Sí hubo intentos de mediación de paz por parte de Estados Unidos, de Chile, de Bolivia, que Paraguay buscó activamente, también buscó en Europa, incluso hubo diplomáticos que no eran paraguayos, como Alberdi, argentino, antimitrista y anti-Brasil, que favorecieron la causa paraguaya. Pero finalmente, en resultados concretos, más que intentos de mediación, nada ocurrió, ¿no? Y Solano López siguió adelante. En un país que tuvo una trayectoria muy rara comparado con los demás, porque estuvo bastante aislado sobre sí mismo durante mucho tiempo, no tuvo guerras internas y entonces se había convertido en una economía bastante próspera, ¿no? Y bueno, la guerra la dejó en un estado calamitoso, ¿no? Francisco Solano López fue presidente de Paraguay y es considerado una figura muy polémica porque si bien fue y es actualmente el mayor emblema de la historia nacional del país, y acá en Argentina se lo considera como un gran caudillo, también existe la otra mirada más liberal que lo demoniza y lo considera el mayor responsable de la guerra del Paraguay y la destrucción misma de todo el país. Sí. Profe, ¿en qué medida Inglaterra influyó en la guerra contra el Paraguay? Bueno, es un tema muy importante porque ha sido objeto de un montón de debates. Durante mucho tiempo
mucha gente, y todavía hay gente que lo sigue creyendo, le puso la responsabilidad de la guerra en el Reino Unido, no en Inglaterra, diciendo que como Paraguay tenía una economía bastante próspera y sobre todo sin deuda externa y sin tanta conexión como otros países con los mercados exteriores, Inglaterra quería abrirlo y obligarlo a integrar el sistema mundo económico que dominaba la propia Inglaterra en ese momento. En realidad esto no fue así en cuanto a evidencia, no tenemos ninguna manera de probarlo, salvo que un montón de comerciantes ingleses hicieron mucho dinero con la guerra, pero como hacían con todas las guerras en la época. Por lo tanto, en realidad nunca se pudo probar la intervención activa de Gran Bretaña en esto, y sí, hoy en día más bien los historiadores ponen más el énfasis en los conflictos locales, ¿no? Menos en una intervención de alguien de afuera que poner más la responsabilidad en los propios dirigentes de la región, ¿sí? Bueno, y ahora hablemos un poco del tema de las multitudes, de la que hablamos al principio de la clase, que es, digamos, de qué manera participaron, digamos, los miembros del mundo popular en este conflicto. Y básicamente, como ocurre en todas las guerras, los varones, ¿no?, del mundo popular fueron los que pusieron los combatientes. Puse esta imagen porque uno de esos combatientes, que fue Cándido López, pintó acá, por ejemplo, a distintos soldados en un cruce del río. Ustedes saben que en la zona del litoral donde se libró hay muchos ríos, muchos arroyos también, entonces los cruces eran algo muy frecuente, y pinta a los soldados sacándose los pantalones para poder cruzar, y fíjense que tienen distintos colores de piel, ¿no?, lo cual muestra la diversidad étnica de las tropas argentinas en ese conflicto. Cándido López nace en Buenos Aires en 1840. Era daguerrotipista y artista, y fue como voluntario a la guerra. Cuando empezó la guerra, mucha gente se presentó como voluntario para ir a pelear, ¿no?, sobre todo en Buenos Aires. Uno de ellos, una historia muy famosa, es la de Cándido López. En el norte de la provincia de Buenos Aires se presentó en San Nicolás para ir como voluntario a luchar. Se fue con el ejército, hizo toda la primera parte de la campaña, las dos primeras etapas de la guerra la estuvo peleando, y también llevó con él, como era un artista, un cuaderno de bocetos, e iba bocetando lo que iba viendo, como para en algún momento pintarlo. Pero después, en la peor batalla para los aliados de la guerra, que es la batalla de Curupaití, donde murieron miles de soldados argentinos, Cándido López recibió un balazo en la mano y no pudo pintar más. Entonces, se dio de baja en el ejército, digamos, no pudo seguir adelante la campaña, como tantos otros. Volvió a la provincia de Buenos Aires y empezó a entrenar su otra mano. Basándose en los bocetos que tenía y en sus recuerdos, reconstruye todas esas situaciones que vio, y gracias a una ayuda de Mitre, después económicamente, termina haciendo las pinturas por lo que se vuelve conocido. Una cosa interesante que tiene la forma de pintar de Cándido López es que, a diferencia de muchas pinturas de batallas de esta época, en las cuales se resaltaba en tamaño y en posición algún oficial destacado, algún general, acá todo el mundo mide lo mismo, ¿no? Es decir, todas las figuritas tienen el mismo tamaño, da como un sentido medio democrático en el cual todos los soldados valen igual, ¿no? Es decir, soldados, oficiales, etc. Uno puede encontrar detalles en las pinturas y ver alguna figura conocida más que otra, pero en general lo que tenés es una especie de mirada general de esa experiencia colectiva de quienes fueron a sufrir a ese conflicto tan terrible, ¿no? Tenemos un tema re interesante hoy, porque me parece que la guerra del Paraguay es muy amplio y se dio en un momento de la historia que puede tener mucho para llevar a la clase. ¿Se les ocurre algo? Quizás lo que pensé también es un poco la introducción de la fotografía. Sí. Y esa como prueba visual para llevar a los alumnos me parece re interesante. Sí, me parece que es una de las primeras guerras que fue fotografiada. Tendríamos que aprovechar eso como recurso didáctico para llevarlo al aula. Sí, Hacer alguna actividad con fotografías. con las fotografías que existen hoy en día de esa guerra. También que ellos hagan un relato de qué es lo que ven en esa fotografía. Ajá.
a ver qué se refleja cuando ellos ven a los chicos y a las mujeres también peleando para su país. Sí, además que no sé si es tan común ver imágenes de niños o de mujeres en guerra, y creo que la imagen le puede llegar mucho a los chicos, como algo que los saque de lo común, digamos. Bueno, entonces hacemos eso, hacemos infografía. Infografía. Sí. ¿Y cómo lo presentarían? ¿En PowerPoint? Sí, que sea una presentación, un PowerPoint, en la cual pongan fotografía acompañada de texto y que esas fotografías sean las que encuentren que se hayan tomado en la Guerra del Paraguay. Algo sencillo, pero que explique lo que ven ellos en la infografía. Parece bien. Sí. Ahora bien, dije que al principio entonces había voluntarios que quisieron ir a la guerra, como Cándido, pero con eso no alcanzaba. Y en el resto de las provincias no había tanto entusiasmo con el conflicto. Más bien, en general, como pasa siempre, la gente no quiere ir a la guerra porque es una experiencia bastante desgraciada. Entonces, ¿qué había que hacer? Reclutar por la fuerza. Hubo reclutamientos muy violentos, incluso se registraron soldados que fueron enviados encadenados al frente, ¿sí? Y hubo varias resistencias, se formaban montoneras para evitar ser llevados a combatir o que liberaban a sus compañeros, ¿no? Una muy famosa ocurrió cuando fue el reclutamiento en La Rioja, donde había habido varios levantamientos de montoneras federales en los años anteriores. Una montonera se formó y liberó al contingente para que no pudieran ir. Después otros fueron, ¿sí? O sea que al principio fue difícil para el Estado argentino movilizar esa gran cantidad de soldados que se necesitaban para ir al frente, ¿sí? Incluso un episodio muy conocido fue cuando Urquiza, ¿no? El líder federal entrerriano, que muchos paraguayos pensaban que podía apoyarlos para pelear contra Mitre y los liberales de Buenos Aires, sin embargo se pliega a la guerra y convoca a los paisanos entrerrianos para ir a luchar, y sin embargo buena parte de los paisanos se desbandaron, ¿no? 2 veces Urquiza los convocó en 1865 para ir al frente y decidieron que no, sobre todo que una vez que Corrientes era liberada ya no tenía sentido seguir la guerra y había que buscar la paz, ¿sí? Entonces 2 veces las milicias entrerrianas se van y no participan, solo un pequeño contingente entrerriano terminó participando en el conflicto. Esa fue una marca muy fuerte de acción popular en la guerra. Otra intervención fundamental de las multitudes durante esta guerra fue cuando llegó la noticia a Argentina de que la guerra se había alargado y que había habido un gran desastre de los aliados en la batalla de Curupaytí, aquella en la que Cándido perdió su mano, ¿sí? Y además ahí murió el hijo de Sarmiento, el hijo del vicepresidente Marcos Paz. Fue un verdadero desastre, ¿sí? En ese momento entonces Argentina, al igual que Brasil, necesitaron reforzar a sus tropas y otra vez enviaron a reclutar soldados y la gente no quería ir a pelear, y entonces los federales de distintas provincias aprovecharon para armar un levantamiento contra el gobierno de Mitre, contra el gobierno nacional, ¿sí? Y ahí empezó lo que se llamó la Revolución de los Colorados, que empezó en Mendoza, siguió en San Juan, siguió en San Luis, y se sumó después, viniendo de un exilio en Chile, Felipe Varela, un líder catamarqueño que movilizó tropas de Catamarca, sobre todo también de La Rioja, y todos ellos hicieron un gran alzamiento federal contra el gobierno nacional, que tuvo que sacar parte del ejército de la Guerra de la Triple Alianza para luchar en el interior, junto con tropas de otras provincias, por ejemplo de Santiago del Estero, que en ese momento era una provincia mitrista, ¿sí? Finalmente el ejército de Mitre triunfó y las montoneras federales fueron vencidas, en el que fue uno de los últimos grandes levantamientos federales y uno de los últimos grandes momentos de las montoneras que fueron tan importantes en la acción colectiva durante el siglo XIX, ¿sí? Pero lo que quiero agregar, antes de terminar con esto que me estuve centrando, que son las resistencias a la guerra, es que también, una vez que los soldados llegaban al frente, peleaban. Es decir, ¿cómo hicieron para motivar a soldados que muchas veces no querían ir a la guerra? Obviamente, una vez en el frente hay entrenamiento, hay disciplina militar y eso funciona. Y después, en el momento de la acción, se apelaban a cuestiones que se usaron mucho en las guerras siempre. Una es la competencia entre distintos regimientos para ver quién logra más cosas, o la competencia entre provincianos, ¿no? Si los riojanos conseguían algo, que otros quisieran emularlos o superarlos. Y también cuestiones de género, ¿no? La masculinidad. ¿Qué gritaban los soldados? Tomen esa trinchera si son hombres, ¿no? Porque si no son cobardes. Y como sabemos, ese honor masculino siempre funcionó a lo largo de la historia para generar, digamos, acción o miedo a la acción o el miedo al ridículo, etc. Hay una historia muy interesante al respecto, que es la de el Cabo Gómez, ¿sí? Si leen un libro maravilloso que es La excursión a los indios ranqueles de Lucio de Mansilla, que fue un oficial en esta guerra de la Triple Alianza y después
estuvo en la frontera con los indígenas y ahí escribe este texto tan lindo. Él cuenta en un momento que están en un fogón y él cuenta una historia que vio, que es la del Cabo Gómez. ¿Qué pasó con el Cabo Gómez? El Cabo Gómez peleó en Curupaití y le pegaron un balazo en cada pierna, con lo cual quedó ahí tirado. Después empezó a arrastrarse hasta que llegó a unos arbustos mientras los paraguayos remataban a los soldados que quedaban después de la gran masacre. Y logró llegar hasta un hospital brasileño y lo curaron, ¿sí? Cuando se curó, volvió a su campamento y asesinó a un soldado al que confundió con alguien que antes de la batalla del Curupaití le había dicho cobarde, ¿sí? Entonces, para lavar esa afrenta, se salvó de Curupaití y murió fusilado, ¿sí? Por esta cuestión del honor masculino, que como ven sigue siendo una gran condena, ¿no? Algo pero es una marca muy fuerte que muchas veces es lo que nos explica también por qué los soldados hacían esas cosas en los momentos más duros, ¿no? En la guerra. Bien, y para terminar, hablemos de las consecuencias de la guerra. Si bien nos centramos sobre todo en las multitudes argentinas, esta imagen viene a recordarnos lo que ocurrió como consecuencia de la guerra en Paraguay, ¿no? Paraguay vio destruida su economía, perdió el 60% de su población y tuvo una destrucción material muy clara. Esta iglesia, que era en la fortaleza paraguaya de Humaitá, que fue tomada por los aliados, es un recuerdo de eso, ¿no? Es cómo quedó la iglesia, como buena parte de Paraguay, todo bombardeado y destruido. Les trajimos esta idea que es básicamente usar Canva. No sé si conocen la aplicación, que es súper sencilla y es para crear diapositivas, como sería PowerPoint, por ejemplo. Y la idea que tuvimos es mostrar a los chicos las imágenes de lo que pasó, porque por suerte hay imágenes sobre la guerra del Paraguay, y nuestra idea es mostrar justamente lo que no se puede ver quizás con escrito. Quizás a un chico no le choquee tanto el decir fueron chicos a la guerra, pero sí, si podemos pasar las imágenes, ver imágenes de verdaderamente chicos de 11, 12 años y menos también, vestidos para la guerra, que serían listos para pelear contra soldados profesionales, en este caso de Brasil. Esta es una herramienta súper sencilla y tiene ya incluso plantillas que vos podés elegir, poner una imagen acá, poner una imagen acá y después elegís la imagen, elegís el texto y ya te queda. Y eso es lo que para mí es muy útil para los chicos, que simplemente puedan agarrar la aplicación, poner lo que quieran poner y que ya quede, sin darle tantas vueltas al asunto. En las ilustraciones que vemos en la pantalla podemos observar a niños entre 10 o 12 años que tuvieron participación en la guerra contra el Paraguay, y esto queda reflejado o se decae una visión de la historia oficial que no era tan militarizado como se esperaba. Eran de los sectores subalternos, de las clases populares que tuvieron gran impronta en la guerra contra el Paraguay. Otro análisis interesante es que también para los ojos de los adultos, los niños eran considerados iguales. Pensemos que posterior al siglo XX se va a dar la Declaración de Derechos Universales del Niño. Para traer está buenísimo para que los chicos se enganchen con el tema, sobre todo porque las décadas anteriores son muy difíciles a nivel de imágenes, entonces está bueno aprovechar cuando aparece ya este caudal de imagen, que no es tanto, pero que es bastante, para hacer lo que hicieron, ¿no? Para justamente entrar por otro lado algo que no sea solamente expositivo, sino que haya algo que también visualmente capture la atención. Así que la verdad que me parece muy bueno. Ahora, en Argentina también la guerra tuvo consecuencias muy grandes, ¿eh? Consecuencias algunas positivas para el Estado, otras bastante complicadas si pensamos en el mundo popular. ¿Positivas en qué sentido? Bueno, la guerra, como generó mucha demanda para abastecer al ejército, hizo que en el litoral ascendiera mucho la economía. Por ejemplo, el puerto de Rosario tuvo efectos económicos positivos, digamos, del lado argentino. Y también fortaleció mucho al Estado Nacional. Reprimió los últimos levantamientos federales, pero además tuvo un ejército muy fuerte que salió muy organizado de esa guerra y que a partir de entonces obedecía directamente al poder central y no a las provincias, lo cual le dio mucho más fuerza a
justamente al Poder Ejecutivo Nacional. En cuanto a las multitudes, en cuanto al mundo popular, en cuanto a los paisanos, la guerra tuvo un efecto complicado porque hubo muchos sufrimientos de la población que fueron reflejados, por ejemplo, en un texto famoso escrito 2 años después del fin de la guerra, que es el Martín Fierro, ¿no? Como poema de protesta de lo que le pasaba a la población de los paisanos en la región pampeana. Se fueron afianzando en todos los lugares los derechos de propiedad, el control del Estado, y por lo tanto fue cada vez más difícil las formas de acción económica, social y política popular de las décadas anteriores, del siglo XIX. O sea, no es que eso desapareció, sino que cambió de forma, ¿no? El mundo que estaba terminando con la Guerra de la Triple Alianza, dando nacimiento a uno nuevo, era muy distinto, ¿sí? Y por lo tanto es un momento realmente clave, un momento bisagra. Es decir, esa gran tragedia colectiva, esa gran masacre, fue un elemento central para entender cómo se formó este país.